Ok. Bueno, estamos en la reunión del 11 de junio del capítulo de ejercicio privado. Ahí les presento, ok. Ahí les presento a grandes rasgos, si algunos no los conocen, la directiva, quien preside el doctor Vera, el doctor Ignacio Leal Pabé, que es de Talca, la doctora Sultana Fluido, y nuestra vicepresidenta, bueno, Carril Japón, que llegó el periodista y todo, pero no estaba acompañando. Nuestro invitado principal, bueno, el doctor Jaime Villalobos, presentará el tema bioética en la práctica clínica. Antes que empiece la charla del doctor Villalobos, el doctor Sergio Bufiño hará un alcance a la visita del cardenal Chomalí que viene con nosotros en julio, y que ya confirmó su participación en la próxima reunión, que será el 9 de julio a las 19 horas. Ahora, la doctora María Cristina, que pondrá brevemente, después del doctor Villalobos, presentará su obra y algunos juegos, que ya es escritora. Finalmente, compartiremos un vinito de olor, algunas cositas ricas, ¿no? Y entonces, la próxima reunión, el 9 de julio, compartiremos la visita del cardenal a la 19. Doctor Coutinho, por favor. Buenas noches a los colegas que nos acompañan a pesar del frío que está haciendo ya en Santiago. Yo, la verdad que estuve ayer, con el capítulo serio, del cual formo parte. Serios viejos de mierda en inglés. Tenemos un lado, no fue un viejo de mierda. En inglés. Hablando de esto mismo, y lo más extenso. Bueno, entonces te refiere. Que no quiere presentarlo desde la parte que era. ¿Cómo? Que no quiere presentarlo para que quede grabado Mira, por último, si no queda grabado, lo podemos, después de un día, ser bien médico, venimos y lo grabamos. Sí. ¿Quién se le canta? Se lo puede dejar, si usted graba la presentación, de subirla, ¿no? Claro. Es muy cortita. Sí, sí. Ahí funciona. Sí. No, pues se carga. Sí. ¿Qué le pasó a tu lado? Está como raro. Yo lo traje el Max. No, Dios me permite antes. Estamos hablando de listo. Y para que voy a iniciar. ¿Cierto? La organización. Que viene aquí el de la organización.
¿Ya? A ver. Eh, bueno, como les decía, eh, el tema es ya no sé si todos saben lo que es una encíclica, pero una encíclica, una bula papal, una reflexión escrita que hacen los papas sobre problemas que están teniendo el mundo del mundo. Eh, el Papa León XIII, como hablando de 1891, que fue un papa súper visionario. Él publicó una encíclica, que es de las más conocidas, y es la República Romana. ¿Ah? Esta encíclica, al contrario de lo que mucha gente cree, que piensa que por aquí se sentaron las bases de la doctrina social de la Iglesia. Si ustedes leen esta encíclica, en ninguna parte se usa el término de doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es muy anterior a esta. Entonces, lo que podríamos decir es que la doctrina social de la Iglesia nació siglos más, o sea, existió desde siempre. El primero que usó el término doctrina social de la Iglesia fue Pío XII en la década del 50. Estamos hablando como 60 años después. Eh, pues sea la doctrina social de la Iglesia, es muy reciente, en el momento que Jesús opta por predicar a los descartados, a los débiles, a los pobres, y no a los poderosos, o a los reyes de la época. Y si queremos ser más exactos, la doctrina social de la Iglesia nació antes de Cristo. Y nace aquí, en la visita que hace María a su prima Isabel. ¿Ah? Y que es la única parte de este periodo. Y después, pero los que no sean creyentes, pero la única parte del Evangelio donde habla la Virgen María. ¿Ah? Cuando le dice va a visitar a su prima Isabel, después de la anunciación de la Virgen Gabriel, y le dice a su prima Isabel, que eh, el, el niño, el Hijo de Dios, va a derribar a los poderosos y va a ensalzar a los humildes. Entonces queremos mirar súper fino, ahí parte la doctrina social de la Iglesia. Después Jesús lo difusa. Pero la motivación de León XIII con esta encíclica era lo que estábamos viendo en el año, perdón, 1891, con la traducción inicial que está en todos apogeo. Y esta traducción industrial, todas las cosas que hacen la humanidad tienen aspectos positivos, sin duda. O sea, si gracias a esa revolución industrial tenemos una serie de cosas, transporte, etc. Pero tuvo un costo. El primer costo fue la contaminación ambiental. Y eso fue el segundo cagazo que se mandaron los seres humanos en el planeta. El primero fue la agricultura, que fue un avance por supuesto. Imagínate, también vamos recolectando cosas para comer. Porque la casacha no quiere comer todo lo que. Entonces, la agricultura en realidad fue un avance, sin ninguna duda. Pero el costo fue los monocultivos. Y con eso nacieron las plagas. Entonces, la revolución industrial también se produjo la contaminación ambiental, que no existía. Y además, provocó otra consecuencia, que se profundizaron las diferencias entre los países ricos, los industrializados, y los países pobres que no eran industrializados. O sea, la brecha creció muchísimo. Y el interior de la sociedad también. Unos pocos concentraron mayor cantidad de la riqueza, mientras que los otros trabajadores estaban en serio desmedro con esta cosa. Entonces, a eso es lo que apunta el Papa. Y para poner en contexto, ya Karl Marx había
creado su obra El capitalismo, ¿no? Esto que fue la base del marxismo, de la doctrina marxista, que promulgaba una sociedad colectiva, colectivista. Entonces, en ese contexto, por supuesto, todo después terminó la revolución bolchevique, muchos años después, o 30 años después, y de ahí fue para todo el mundo. Entonces, el Papa publica esta encíclica, o esta bula de la paz, donde hace referencia a estos temas. Ya habría que decirlo, y inicialmente no fue bien acogido por lo que podríamos llamar el alto clero. O sea, los arzobispos, obispos, no le hacía mucho sentido las cosas tan raras que estaban dando el Papa. ¿Cuál era la cosa rara? Por ejemplo, los derechos del trabajador. Eso no existía en el colectivo. Entonces no les hacía mucho sentido al alto clero, así de esa época, obispo, arzobispo, cardenal. Pero sí le hizo mucho sentido a lo que llaman el bajo clero, el cura cargo, de trabajar en poblaciones, de trabajar en el campo, porque él vivía eso. Entonces, le hizo tanto sentido que fue la misma Iglesia Católica la que promovió la organización de los trabajadores para defender una cuestión muy rara, sus derechos. Y gracias a eso, nosotros, digamos, es una cosa obvia, la persona jornada laboral, sobre el día de descanso, las vacaciones, la ley de la silla, no sé si saben, no sabe ya. La ley de la silla, uno de los logros que a las mujeres embarazadas que estaban trabajando tenían que tener una silla donde sentarse a descansar antes de que se caigan eso. Entonces, esto tuvo mucho alcance. Entonces, las importantes encíclicas son reflexiones del Papa para creyentes y no creyentes. Esto nos afecta a todos. Dijo el Papa Francisco con Laudato Si. ¿Cuál fue la preocupación? Cuidar la casa común. Y no, en el fondo la estamos destruyendo. Y tenía 4 temas objetivos centrales. Uno, proteger nuestro planeta. El segundo, seguir alejándose al uso de los combustibles fósiles, que son los que están generando el cambio climático. Y por último, hacer el cambio, o sea, evitar el cambio climático. Ese es el objetivo sencillo que no puede hacer. Ahora, León XIV publicó su primera encíclica, que es Magnífica, Humanitas. Y esta vez la presentó, es una gran novedad, nunca se habían presentado las encíclicas, entonces se presentó la práctica. Ahí está en presentación, un auditor del Vaticano, y había una mesa con 6 expertos que sentaron esta encíclica, y dentro de los expertos se le pongo la dificultad, pero el último que está en la mesa es un socio fundador de una empresa de inteligencia artificial, que todo el mundo está llamando que es ahí. Y la verdad que el tipo habló muy bien, no sé si es bien de presentación. Habló muy bien, o sea, que necesitaba orientación en el mundo occidental. No la está el secretario de Estado, Víctor Patronini, pues saltando del Papa. Y el Papa lo que aclaró es que la Iglesia no se opone a la ciencia de los avances tecnológicos. Lo que sí le preocupa es que sea usado en el uso del bien común. Y no para unos pocos que se benefician de esto y de los muchos. Entonces, este tema, que es lo que te he invitado, el Rancho Malí, a hablarnos acá, es cómo afecta a lo más esencial del ser humano. La posibilidad de pensar y la posibilidad de discernir. ¿Por qué? Porque ahora estas máquinas están pensando y decidiendo al margen de eso. Entonces, se está afectando lo más esencial del ser humano.
Ya el Papa Francisco, en el año 2024, en la reunión del G7, que es un foro, digamos, los países más utilizados del mundo, participó. Primera vez con su Papa participaba en esto. Y el Papa Francisco tiene una característica muy especial. Y si no existían las palabras en castellano, él las inventaba. O si no existía un verbo, lo conjugaba. Entonces, él nos habló de las oportunidades de la algorítmica. La ética de los algoritmos. Y los algoritmos no tienen ética. Los algoritmos funcionan sin ética, por lo tanto, le decía a los participantes del grupo, el grupo G7, que son los países más ricos del mundo, que los estados deberían aplicar las normas, porque lo contrario podría tener algo malo. Entonces, las máquinas de inteligencia artificial deciden, pero deciden de acuerdo a, entre comillas, la eficiencia, que es lo más rentable, que es lo más rápido. Pero no se hace cargo, pero ya vamos a hablar, son daños colaterales. Cuando se habla de consecuencias de una guerra. Por ejemplo, ahora hace poco, ¿no es cierto? Rusia bombardeó Kiev y murieron los 500 niños, no sé. Es un daño colateral. Son hablando de vidas humanas. Entonces, la inteligencia artificial busca lo más eficiente, entre comillas, pero no éticamente. Es el ser humano el que puede tomar decisiones de acuerdo a valores y principios, no nada más. Ahora, supongo que uno ve que leí un artículo que hablaba de los psicópatas que manejan el mundo, se podría a Putin, a Netanyahu, a no sé que el psicópata no tiene sentido. Él actúa, no tiene empatía con nada. Y escuchando al padre del campo, el otro día decía que las profesiones más afectadas van a ser las ingenierías y los profesionales de cada computación. Porque estos programas que tienen que ser autoprogramas, no es un programador, hace el cálculo que hace un ingeniero, la certeza del tiempo, etc. Pero ninguna profesión va a tomar parte. En la revolución industrial fueron las profesiones menos calificadas, los casos menos calificados, iban a ser los más calificados. Yo hace 13 años mostré la imagen aquí en el Perú de la vida. Que estos son como un plastón. Entonces, muchos se rieron de mí, que yo había visto cuando el tipo mucho los supersónicos, etc. Y ahora se selecciona la realidad. Hace 13 años que se inventó este robot. Y gracias a este robot colocan implantes con mucho mayor precisión que mejor cirujano por todo lo que existe. Y esto ha seguido desarrollándose. Entonces, los implantes se matan. Aquí llegamos al empatólogo, ¿no? Pero esto se pone gratis. Y no solo con el gratis, es el diagnóstico, es el tratamiento, etc. Y con la colaboración que es mucho mejor profesional porque es ser humano. Entonces, por eso es una idea y va a tomar impacto también. Entonces, es un tema muy importante tener conciencia. Esta encíclica papal, la Vitae Humanitas, Papa León XIII, la de mayo, la versión en castellano tiene 120 páginas. Y es muy fácil de leer. Porque si no tenés que leer como una persona virginiana. Yo soy muy parcial, yo soy virginiano. Yo más sin leer de la ONG. Muy claro. Bueno, el doctor Vera, como decía, contraexpongo, que no soy pago, para que nos mandara alguna persona al colegio que hablara de este tema. El cardenal Chomalí,
se enteró que la invitación venía del colegio adventista y dijo, voy yo. Fantástico. Yo estuve averiguando, allá tengo una reunión del capítulo del viejo de mierda y más tiempo que yo, no tengo recuerdo con un cardenal que ha venido acá al pueblo. Es la primera vez. Y Fernando, entonces no lo sabe, dijo de colega, por eso dijo, lo voy yo. Cuando su papá, cuando su mamá, eran colegas. Entonces, valiente. Entonces, como decía Sergio Vera, él viene ahora el próximo mes en julio, el 9 de junio, y yo no estoy tan optimista como Fernando, ¿eh? Yo estoy preocupado. Yo vaya dirigiendo, o sea, sería vergonzoso recibir a la autoridad de la nación de la Iglesia Católica como ahora. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en la invitación para colegas y familia. Si tienen hijos, con los hijos, con el marido, con la señora, ¿ah? Porque, como le digo, es un lujo tener a Fernando acá. Así que espero que haya mucho apoyo. Una clase. Adicionalmente, claro, no sé si se va a ir, pero a Mecho Marín, la hermana, que es hermana. Pero yo creo que es súper importante que haya una buena respuesta de los colegas, porque yo conozco a Fernando, soy amigo de él, lo conozco, y sería algún triste y vergonzoso que hubiéramos 5 personas no me porque un tema que digo, para creyentes y no creyentes, esto nos afecta a todos por igual. Bueno, agradecer la palabra a Sergio, otro Sergio más. Y invitar al doctor Jaime Villalobos Guzmán y de lo cual está en una charla de bioética que gasta muy bien con el tema hoy día de esta pregunta. Él está formado en la Universidad de Chile y es docente de la UDD, ¿cierto? Y es magíster en bioética. Así que, y muy, muy querido a mí, así que por favor, doctor, dejo la palabra. La noticia que acabas de decir, Sergio, con respecto a Nacho Marí, que viene a la. De hecho, lo encuentro espectacular. ¿Ya? Es una muy buena oportunidad. Y la charla esta se engarza en fenómenos mundiales que a todos nos tienen impactados. ¿Cuál es el contraste que tenemos en estos momentos? Es la visita del Papa a España, que está hablando de la paz, de la dignidad humana, de la situación del mundo, y relativamente cerca se están lanzando bombas en Irán, se está muriendo gente, el tema de la guerra está pero sumamente latente. Entonces, y un mundo más contradictorio. O sea, por un lado hablamos de paz, de reconciliación, de aceptación de un sentido de trascendencia de la humanidad. Por el otro lado, tenemos un mundo desastroso que lo único que piensa es en guerra y en la muerte. Es signo de los tiempos muy importante porque como que está en manos de nosotros a qué lado nos vamos a ir. Y un poco esta charla tiene ese objetivo, por donde nos vamos. Porque justamente la ética de lo que habla es de la capacidad de decidir sobre el bien y el mal, sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre lo bueno y lo malo. Y eso es la ética. Y aquí claramente vemos que tenemos la posibilidad de elegir o la paz o la guerra, o la vida o la muerte. Y eso está en manos de nosotros.
para los creyentes, como decía Sergio, aquí el concepto de libertad es bien interesante, porque está en manos nuestras por donde nos pasa. Pues bien, para tener un análisis un poco de las palabras, que me es poco importante, qué es ética y qué es bioética, no es tan relevante, pero sí, evidentemente, algunos mínimos alcances. La bioética es nueva, tiene mucho tiempo. Nace efectivamente de la deontología y de la ética, pero lo importante es que amplía la mirada. O sea, la bioética lo que hace ya no es una función normativa, sino más bien deliberativa para llegar a ciertos acuerdos. Y eso es lo esencial de la bioética. La bioética no viene a imponer posiciones, no viene a fijar normas, sino que viene a invitar a un diálogo. Y eso es lo esencial de la bioética, ¿ya? Y es un diálogo interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario. Es decir, que abarca a muchas realidades, muchos pensamientos, para tratar de llegar a ciertos acuerdos o toma de decisiones compartidas. Este cuadro resume brevemente el desarrollo de la deontología, cuyo esencia es la formación de códigos y deberes profesionales, versus la bioética, cuyo objetivo principal es la reflexión ética. Nos debo comentarles que para esta presentación mi agente y el que yo utilicé fue copiloto y puedo empezar a decir estas cosas. Bueno, retomando. Entonces tenemos por un lado un gran desarrollo de la deontología en su momento, pero que ha sido fuertemente reemplazado por el desarrollo que tiene la bioética. La bioética hoy día nos ofrece un marco reflexivo mucho más amplio que permite aunar criterios de distintas realidades. Ese es su gran aporte. Los códigos. Los códigos de ética tienen una función muy relevante en el proceso de formación de las profesiones. En el siglo XVIII, XIX, se estaban haciendo los primeros elementos de formación de las profesiones principalmente liberales, la medicina, la abogacía, la ingeniería, y por lo tanto requería fuerza para que esas profesiones adquirieran características de profesión, de profesar, a diferencia de lo que existía, que eran los oficios. Entonces, el marco regulatorio para definir la función de una profesión se hacía muy relevante. Y evidentemente había todo un marco teórico que permitió ayudar a la creación de estos códigos profesionales que le daban consistencia a la profesión. Eso es muy interesante porque evidentemente nosotros recibimos una historia europea, este principio de profesionalismo, y fue incorporado por nuestro colegio ya en el año 41 cuando se formó el colegio. Y los códigos profesionales se comenzaron en ese momento para nosotros y para el resto de las profesiones que existían en Chile. Pero la Constitución de los 80 eliminó esta división ética del colegio y eliminó este elemento y pasó a formar parte ya de una simple asociación gremial que tenía otras funciones más que la de reglamentar. Siguió generando códigos, pero ya no con la fuerza de la ley que exigía el libertad. Hace muy poco, en el 2020, el colegio actualizó su código de ética y generó un código basado en lo que ya había, más actualizado para los tiempos y evidentemente más acorde en lenguaje actual. Estos 9 ítems formaban parte de esa presentación nueva y que evidentemente forma un piso que es valiosísimo, muy valioso. Comparando el código nuestro con otros de latinoamericanos, son bastante parecidos. Todos son normativos en términos de dignidad del paciente, confidencialidad, consentimiento informado, responsabilidad, competencias, publicidad, provisión inclusiva, seguridad de servicio. Es muy similar a los códigos latinoamericanos. Todo en el mismo contexto,
todo más o menos se gira más en lo mismo. Pero hay algunas diferencias con lo que empieza a aparecer. La Asociación Dental Americana saca un código que es diferente, que es distinto. ¿Y qué es lo diferente? Incorpora mucho de la bioética y de los principios que maneja la bioética. Y genera un código bastante diferente a lo que tenemos acostumbrado en Latinoamérica. Más allá de los deberes, incorpora un análisis casuístico de las situaciones clínicas. Y ese análisis casuístico llega a establecer que en alguna forma va enriqueciendo la experiencia en el tema de la formulación de código. Entonces, ya acá en esta formulación hay un elemento innovador muy interesante que permite que los códigos puedan seguir funcionando desde el punto de vista de aporte a las profesiones, pero con algunas modificaciones que son relevantes. Y por otra parte, la Federación Dental Internacional genera guías de orientación ética, que también generan un aporte para las como guías locales que permitan reorientar éticamente a las profesiones sin este concepto tan fuerte y tan dogmático que podrían tener los códigos. Vamos a dejar hasta aquí por favor. Pero la ontología actual es la misma, nuestra profesión es la misma profesión. ¿Para qué hablar de 80 años, o 100 años, o 50 años? Nuestra profesión actual hoy es completamente diferente porque el entorno sociocultural en que nos desenvolvemos es totalmente diferente. Primero de nada, la profesión está consolidada. Ya no estamos tanto con la obligación de tener primar o darle fuerza al hecho de por qué existimos. Está absolutamente establecido en la sociedad que la odontología como disciplina científica forma parte de la medicina, es necesaria, la sociedad nos asocia como una profesión necesaria y adecuada para los tiempos que vivimos. O sea, estamos consolidados como profesión. Por lo tanto, nuestra realidad ya no es la misma cuando uno está iniciando un proceso de formar una profesión. Pero el mundo ha cambiado, y ha cambiado mucho, muchísimo. Veamos algunas concepciones. Transformaciones sociales enormes. Existe una tensión entre el deber profesional y la lógica del mercado, que cabe duda. Lo estamos viviendo en este momento con mucha fuerza. Transformaciones culturales. Redefinición de la relación clínica y de la identidad profesional. El mundo de los deseos versus el mundo de las necesidades. Un paciente muy demandante. Una sociedad demandante de deseos más que de necesidades, con enorme diversidad cultural, súper informada y súper empoderada. Esa es una realidad de nuestra población actual. Justicia y derechos. La gente reclama sus derechos adecuadamente, no hay inconveniente en eso, ¿ya? Pero además también tenemos mayor conciencia de la necesidad de una justicia social y nuestra relación con el medio ambiente. Por eso nos impacta mucho más las inequidades que muchas veces se producen, que son para nuestras profesiones, son absolutamente importantes de enfrentarlas. Y evidentemente el tema del medio ambiente, que también es una realidad de la cual ya no podemos dejarnos de lado. Y internamente en la profesión hay cambios sustanciales tremendamente relevantes. Hay una hiperespecialización que atomiza el conocimiento y lo torna muy específico en cierta área, pero absolutamente ignorante en otras. Entonces eso es muy peligroso. Costo creciente de la formación es impresionante. Cualquier gasto familiar en este momento para salir de dentista es muy alto. ¿Para qué hablar de lo que está ocurriendo en este momento en las especialidades? Y más encima, jóvenes que si no tienen las especialidades, el futuro que se les ve es muy incierto. Entonces, el costo es altísimo. Y ahí hay un elemento ético muy interesante que analizar, ¿no?
¿Para qué hablar de la competitividad en un mundo que por un lado no tiene alcance o cercanía con la ontología y otro mundo reducido en la cual todos lo estamos compitiendo entre nosotros para alcanzarlo porque logran mejores niveles de ingreso? Y los modelos de negocio. O sea, la ontología se ha transformado en un modelo de negocio. Por lo tanto, estamos enfrentados a un profundo cambio de la sociedad y por lo tanto que inevitablemente afecta a la ontología, inevitablemente como afecta a toda la profesión. Este cambio es extremadamente profundo. Por eso Sergio hablaba de la revolución industrial y efectivamente ahora se habla de otra revolución, de la revolución digital. Es decir, el cambio es muy grande, pero muy grande. Como estamos metidos en él, a lo mejor no lo había mencionado, pero el cambio es extremadamente grande. A tal punto que asusta, efectivamente. Por eso se habla de desarmar, porque habla de desarmar, porque tenemos que lograr entender el cambio para desarmarlo, porque tenemos el temor de que ese cambio, si no lo desarmamos, nos destruye. Esa es extender. Y está en nuestras manos. Partí diciendo que la ética era la capacidad de elegir entre el bien y el mal. En nuestras manos, la dirección que queremos dar. Y esa es la preocupación del Papa y debe ser la preocupación de todo profesional. Es decir, del código al desarrollo ético. De los códigos éticos pasaron, por lo tanto, a un paradigma de un desarrollo ético profesional. Y en esto quiero insistirles. Los códigos tuvieron su gran momento. Son necesarios como un piso, pero lejos están de ser suficientes. Llegó un momento de que hay que hacer una transformación de mejoras para que nuestra profesión no vaya a ser cosa que mi profesión termine siendo un simple oficio especializado. Ese es nuestro riesgo. Y por lo tanto, la idea central de lo que estoy exponiendo ahora es que de un código orientador pasemos al desarrollo ético transformador. Y de eso nos vamos a hablar. Este cuadrito voy a mostrar ahora tres fundamentos para permitir este desarrollo. Uno de ellos es el fundamento ético-filosófico, que es extremadamente valioso. Tenemos una tradición de 2000 años que nos hemos acumulado en conocimiento, en sabiduría, en análisis reflexivo, que nos ha llevado hasta la bioética. La bioética no nació de la nada, nació un proceso reflexivo de muchos años, de muchos pensadores que nos han llevado a lo que somos ahora intelectualmente hablando. Y tuvo una reflexión filosófica y ética que permitió llegar a lo que son grandes pensadores, desde Hipócrates, Tomás de Aquino con la ley natural, de Kant y Mill con el proceso de autonomía, de Hans Johnson el sentido de responsabilidad, que importa harto hoy día, de los bioetistas norteamericanos que desarrollan el principialismo, y de mucho, pero mucho conocimiento acumulado al mundo actual y de este momento. Tenemos una herramienta, un fundamento filosófico extraordinariamente valioso. Desde el punto de la psicología y de la biología, tenemos una concepción de lo que es la conciencia moral. Y lo importante de esta concepción es que podemos decir con absoluta tranquilidad que la conciencia moral es un proceso formativo que dura 2 años. No podríamos decir el paradigma típico que se decía, no, es que mi ética, mi moral viene de mi familia. Mi familia me aporta, evidentemente, muchísimos valores, pero también hoy en día las familias son absolutamente plurales, muy distintas unos de otros, y tendríamos que plantear si la formación moral o la formación de esa conciencia en esa familia es adecuada para la formación y conciencia de ese profesional. Porque puede ser que no lo sea, para lo que quiere la profesión. Porque la profesión tiene derecho a tener sus propias pensamiento ético adecuado, y lo tiene, adecuado para lo que la función social a la cual está destinada a realizar.
Y el tercer fundamento es un fundamento que sí es de las ciencias sociales y es muy actualizado y tiene tremenda importancia, que es el concepto de sistémico o de complejidad. Que los fenómenos no son lineales, son en red y tienen capas. Y que, por lo tanto, si queremos enfrentar un cambio, queremos enfrentar cómo poder desarrollar mejoras, los procesos ya no son lineales, son un sistema de red. Y eso tenemos el enfoque sistémico y el enfoque desde las complejidades. El pensamiento sistémico, integridad, complejidad, nos dice que un sistema sanitario, somos un sistema sanitario complejo, dinámico e interdependiente. Y las cosas no las podemos tomar desde un punto de vista, sino que necesitamos la convergencia entre varias disciplinas para poder resolver situaciones. Por lo tanto, a partir de esto tenemos desafíos. ¿Y cuáles son los desafíos? Reconstruir una cultura profesional capaz de integrar la técnica, las humanidades, la deliberación ética y el desarrollo integral de la persona humana. Ese es nuestro desafío. Ese es nuestro gran desafío para el siglo XXI. Porque si no lo hacemos, evidentemente tenemos un problema serio. Y por lo tanto tenemos que crear un nuevo modelo. El modelo tradicional, lo que teníamos hasta el día, lamentablemente quedó obsoleto para los tiempos. Necesitamos otras cosas innovadoras, nuevas, radicalmente nuevas. Y esta concepción de radicalmente nueva nos complica, porque partimos de algo que no conocemos, que no estamos preparados para él. Ni siquiera intelectual ni emocionalmente, no estamos preparados para el mundo que viene. Entonces, tenemos un problema de desequilibrio tremendo, porque no sabemos dónde estamos parados, porque no sabemos para dónde vamos. Y tenemos que buscar mecanismos de orientación que nos ayuden a decir, bueno, vámonos por aquí. Entonces, mi propuesta es un ecosistema ético-ontológico continuo. Eso es mi propuesta. Es un modelo de desarrollo ético que sea absolutamente sistémico. Y eso es lo que necesitamos en estos momentos. Un desarrollo ético con otra mirada. Los deberes que nos dio el código en su momento pudieron ser muy eficientes, pero no lo son. Y esto pretende es un ecosistema ético-ontológico continuo, un modelo de multiniveles de desarrollo moral, profesional e institucional, orientado a integrar permanentemente conciencia ética, deliberación, humanización, gobernanza adaptativa en distintos niveles. Es un sistema en el cual la intervención y el análisis no se hace en un solo lugar, sino hace paralelamente en distintos niveles. En el micronivel, en la práctica sobre las personas, puede ser mi propio desarrollo, las dificultades que tengo en mi consulta, en mi sillón con el paciente, la comunicación con los pacientes, cómo resolver los conflictos éticos con mi paciente, cómo resuelvo los errores clínicos, cómo los resuelvo. Eso es lo núcleo. Después hay un nivel meso, que es nuestra cultura organizacional. Yo trabajo en un mega prestador, y cómo la cultura de ese mega prestador se maneja por los elementos de deliberación ética interna, tiene una política de desarrollo de las habilidades de comunicación, de relación clínica del paciente con el dentista. Hay un entorno ético en ese mega prestador. Y después, evidentemente, el nivel más macro, el colegio dentista, cómo lo aborda, cómo se moviliza el colegio dentista para fomentar el desarrollo ético de los colegiados y más allá de los colegiados. Entonces, para poder lograr un impacto en el desarrollo ético de las personas, tiene que estar los tres niveles. Si está solo uno, es una mesa con una pata menos. No va a funcionar. Porque hoy en día no pedimos héroes. Es muy divertido. Las instituciones muchas veces piden que los dentistas seamos unos héroes. Tenemos que alimentar familias, tenemos que hacer miles de cosas, pero el sistema tiene un camino y le pide al dentista ser un héroe. Él tiene que hacerlo perfecto, no puede equivocarse, no puede
no puede exigir remuneraciones mejores, no, porque el sistema es una cosa, yo, el señor, al lado del paciente, soy otra. Y ahí tenemos que ser unidos. Efectivamente, mi objetivo es ser dinero, ser excelente. Pero el sistema me tiene que ayudar a ser excelente. Si el sistema no me ayuda a ser excelente, voy a tener siempre un problema. Voy a tener una paca coja. Y si al sistema, por otro lado, la gobernanza no le ayuda a ser mejor, evidentemente voy a tener dos pacas cojas. Y por lo tanto, se nos va a ir deteriorando la esencia del núcleo vital de ser odontólogos, el núcleo vital de la profesión, que es el servicio a la gente, servicio al país, servicio a la sociedad, resolver los problemas vocales de su integridad, a uno y a la sociedad. Esa es nuestra esencia. Y por lo tanto, el colegio o cualquier institución tiene que volver a su esencia. Y tenemos que tratar de lograr que hagamos presión de distintas formas para que, evidentemente, en los niveles que estemos, todos los niveles, generemos identidad, tengamos claro cuál es el núcleo de esa función. Y el núcleo no es comercial, el núcleo no es marketero, el núcleo no es el desarrollo de específicamente mayor niveles de técnicas cada día más sofisticados para resolver deseos. Se puede hacer, pero no es el centro de discusión, no es el centro de análisis de lo que es la profesión. No lo puse ahora, pero en medicina se habla de los fines de la medicina. Evidentemente, los fines de la medicina son muy parecidos a los fines de la odontología. Educar, prevenir, curar y cuidar. Eso son los mismos roles que tenemos nosotros. Eso es nuestra esencia. Entonces, tenemos que identificar con claridad el corazón de la profesión. Y el corazón de la profesión, sin lugar a duda, está en este sentido trascendental que queremos dar, que es profesionalizar en el bien humano, en el servicio a nuestros pacientes. Eso es nuestro núcleo. Y para allá tenemos que ir. Los invito a que a partir de lo que yo he expuesto, ustedes pueden compartir sus miradas. Bienvenidos a Es más como un aporte, ¿verdad? Porque la verdad que yo creo que en la universidad, en la formación, en el centro académico, poco se habla de estos temas que son tremendamente importantes. Pero las profesiones nacieron en 1880 antes de Cristo, con Platón. Platón definió las profesiones como las obras hechas por el ser humano producto de su trabajo intelectual, a diferencia de los oficios que las obras hechas por los seres humanos por su trabajo físico. Ahí partían las profesiones y los oficios. Entonces, nosotros somos una profesión, no sé, porque tenemos un trabajo intelectual. Y por otro lado, los colegios profesionales se generaron en la antigua Roma. Entonces estamos hablando de más de 1000 años, de 2000 años atrás. Y existen en el mundo, y en nuestro país existieron los colegios profesionales hasta el año 80. Y no es por la Constitución del 80. Fue por una... Mira, yo tuve 4 años de dirigente, tuve la directiva de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios. Y fue muy enriquecedor, porque una vez que nos tocó ver este tema, el Colegio de Abogados llevó las actas de la Comisión Ortuza. Porque todos dicen, no, fue la Constitución del 80, no. Fueron los Chicago Boys, no la Constitución. Porque la Comisión Ortuza, que estaba presidida por Jaime Guzmán, yo tengo las actas, o sea que estoy hablando de ese mercado. Jaime Guzmán se opuso rotundamente a la transformación de los colegios profesionales, porque no somos lo mismo. Pero
Algunos piensan que Jaime Guzmán es el ídolo con la dictadura y por eso lo mataron. Pero en este aspecto, al menos, Jaime Guzmán, en esa vez, no una vez, a lo menos 3 veces, se opuso categóricamente a este cambio que querían hacer, porque fue una cuestión económica, no política. Somos, para que tú lo sepas, para que todos lo sepan, el único país en el mundo donde está prohibido el colegio profesional. Porque aquí no hay colegio profesional, es una profesión mundial. O sea, nosotros hacemos un oficio, una profesión. Entonces, sobre todo Manuel, créeme que investigamos. Yo después estuve 2 años o 3 años más. Después salí de estudiar en el grupo de estudio de la profesión, trabajando con muchas personas de distintas profesiones. Y investigamos, pero en todos los países del mundo. Si algún país del mundo tenía prohibido por la profesión, solo Chile. Y eso es, en gran medida, el problema, digamos, que afecta a nuestra profesión. Porque hablamos con el código de ética, pero ¿cuál es la herramienta especulativa? Los colegios profesionales, o sea, los tribunales de ética, los colegios profesionales se crearon por distintos los usuarios. Acá vemos como en este mismo colegio, ¿no? Es peor todavía. Los compatibilidades entre dirigentes. Voy a pasar en el tribunal de ética fuera. Si eso no compete en un tribunal de ética, nunca se hace. Aquí sí. Entonces se han transformado en cualquier cosa. Entonces yo creo que para poder recuperar la ética, la bioética, somos los primeros, pero recuperar la calidad del colegio profesional. Mientras sigamos haciendo asociaciones gremiales, todo el esfuerzo que hagamos se va a poner peleando. Por eso que vamos a hacer desde el punto de vista legal, para constituir, participar y hacer las cosas mejor, bienvenido sea. O sea, si tú puedes lograr eso legalmente, es un aporte gigante, sin duda alguna. Pero no vamos a estar esperando las transformaciones mientras esperamos la vía legal. Hay que buscar otros mecanismos para poder hacer transformaciones. Si no, van a pasar años y vamos a seguir igual. Claro, pero ¿qué piensas tú, por ejemplo, aquí la colegiatura obligatoria no existe? Todos los países del mundo es obligatorio. Es más, en los países desarrollados, ninguna universidad entrega títulos, entrega licenciaturas. Los títulos que entregan los colegios profesionales, en la mayoría de los casos. Yo digo que yo en una charla que hablé en el capítulo 6 de la industria de la educación, como está funcionando. El caso del cantante Neil Diamond, a lo mejor los colegas más jóvenes no lo dicen. Neil Diamond es licenciado en medicina en la Universidad de Nueva York, pero no se presentó al examen de la Institución Americana de Medicina en Nueva York. Por lo tanto, no tenía título de médico, era licenciado en medicina. Después, por los años, es famoso, creo que la Asociación Americana de Medicina de Nueva York le dio un título honorífico, pero eso no perdió una habilidad para trabajar en nada. Entonces, acá es al lote. Cada universidad entrega títulos a diestra y siniestra, según sus propios parámetros. ¿Quién está cumpliendo eso? Nadie. Los colegios profesionales la profesión obligatoria en todas las provincias, todas las provincias. Que nosotros nos queremos como muy superiores, en todas las provincias obligatoria. Tú no puedes ejercer una profesión sin otra cosa. ¿En Chile? Sí. Sí. Y para que termine tu pregunta y dar una palabra. No, sí, claro, no es un aporte, no es una renuncia, un aporte. Bueno, ya me acordé porque me invitó la profesora María Cristina. Estoy empezando ahora, estoy terminando la especialidad de salud pública en la Universidad de Chile. Pero soy de Temuco, trabajé en el norte de la Tierra de Atacama, yo estoy acá en un punto medio. Y también me estoy dedicando a la docencia y justo esta semana vamos a comentar harto para dónde apunta nuestra carrera, con estudiantes de tercero, de segundo, de la Universidad de Chile. Y para mí, estos temas son bastante interesantes y son importantes para mí porque, claro, quizás no estamos enfrentados a
problemas o a dilemas morales que quizás no tiene un médico, no se puede decir en una vida, por ejemplo. Pero nosotros tenemos una incidencia directa en la calidad de vida de las personas. O sea, ya una persona a lo mejor puede vivir sin dientes, pero en el medio de su calidad de vida, de su autoestima, de funciones básicas de la cosa, de otras cosas. Y a mí, por lo menos, a mí me preocupa algo súper, que para mí es básico por mi información, que es que todavía muchos dentistas arrasan con esmalte. Y para mí eso es justamente lo que para los médicos sería como falta de respeto a la vida. Son esmaltes que tienen que combustión noble, que no se regenera, que es bastante de lo más duro de nuestro organismo, y que con cualquier manchita hay dentistas que arrasan con esa mancha creyendo que así van a ser el mejor para su usuario, cuando eso lo que hace es que el diente empiece en una espiral hasta que se llegue a perder, porque siempre vamos a tener que reparar esa situación, por muy excelente que esté hecho. Y ahora yo creo que las cosas apuntan más hacia el resguardar y cuidar ese esmalte, mantenerlo, a tratar de no tocarlo en lo que sea estrictamente necesario, bajo las condiciones que correspondan. Y nuestra formación siempre debió haber estado enfocada en lo preventivo. Claro, obviamente ahora hay mucha más evidencia disponible ya. ¿Ya? Antes era porque se creía que se nos sacaba todas las bacterias de la cavidad, pero sabemos que no. Ahora sabemos que va por otro lado. Pero aún así, muchos de estos se niegan a actualizarse. Algunos ni siquiera tienen el interés. Y ya con eso están pasando a llevar un componente agrícola súper importante. Y una de las cosas que yo escuchaba ahora con mi formación como saludista es que lamentablemente a veces para modificar cosas en el sistema de salud que tienen que ver con la genética, el principal obstáculo suele ser el mismo suelo. Pero lo que dice igual es, o sea, ojalá todos tuvieran la ética de hacer eso. Pero también hay gente que tiene jefes que le dicen, súmale esto al presupuesto, porque si no, no ganas nada. Y también ahí, o sea, no nos podemos, o sea, ojalá hacer una antología así de excelencia, siempre poniendo al paciente adelante, uno al intento y todo. Pero hay un sistema atrás que, como también lo dijo el expositor, ya no está en nuestras manos como odontólogos, sino hay un atrás de mercado, de vender más, de limpieza por uno, de todo eso. Y en verdad, hay muchos colegas, por suerte no en mi caso, pero hay muchos colegas que en verdad se ven en una posición de o gano algo o me quedo tenso. Eso está más allá en sector, una clínica, eso va a la formación de la universidad. Están saliendo un montón de dentistas y la sobreexplotación hace que tomen ese tipo de decisiones y mucha gente se quiere actualizar, pero nadie está regulando el valor de los cursos, de los diplomados, de las especialidades, y nosotros que estamos limitados y educarnos, porque no tenemos dinero. Lamentablemente muchos colegas están tomando la decisión de caer en malas praxis, haciendo cosas que no saben, es decir, sí hago de todo, pero una endodoncia mal hecha, unas carillas horribles, por la mano. Y lamentablemente cada vez se puede más. Y cuando tú pones un límite frente a un jefe y que es otro colega, no se me hace nada. ¿Por qué? Porque yo me dedico a los niños. Lamentablemente quiero sacar la necesidad de corporación, porque no tengo 27 millones. Y mi trabajo, la verdad, es que no van a necesitar. Y cuando yo como dentista en general me dicen, haciendo 12, tengo la ¿va a ser por la millones? Entonces no me sirve. Porque tengo que hacer todo. Perfecto. Pero tiene que ir todo perfecto. Perfecto. Por eso la gobernanza es vital. O sea, no podemos encargarle la formación solamente a dentistas. Podemos hacer una muy buena formación, hacer talleres de bioquímica, talleres de educación, en cómo tratar a los pacientes, pero si no va acompañado de los otros niveles, se va a perder. Ese es el gran problema. Hay que cambiar el modelo. Y por otro lado, tenemos un problema tremendamente complejo,
de la cual no tengo solución, pero el modelo que tenemos de la odontología en Chile es un modelo tremendamente mercantil, que está centrada en las acciones clínicas que uno hace y vende al paciente o al sistema. Pero ese modelo entero así. No es solamente que todo funciona de esa forma. Y más encima, donde mejor debiera funcionar otro modelo en el sistema público, tenemos una limitación gigante porque no hay dentistas contratados suficiente para que el modelo cambie en el sistema público. Entonces hay un problema de gobernanza. Ahora, ¿cuál es el problema? Que al final todos lo terminamos llegando a recursos, a plata. Y claro, es verdad que la plata influye, pero también junto con la plata influye como el impulso, dar una mirada nueva, distinta. Hay que cambiar ese modelo, cambiarlo, hacer un giro, que mirarlo distinto. Y hay que generar motivaciones, por un lado, y por otro, estrategias e ideas. Si está solamente una, no sirve. Si está alguna idea, no sirve. Si no hay estrategia, no sirve. Solo estrategia no sirve. Y si no hay un mínimo de tiempo y esfuerzo personal de la persona, tampoco sirve. Tiene que ser un conjunto de luz. Doctor, yo agradecido por su presentación. Yo creo que todo ha quedado muy interesado. Así que, nada más, pues, agradecerte por tu presencia muy iluminadora. Muchas gracias. Así que muchas gracias. Gracias. Ahora, un minuto para que educando en un minuto, la doctora María Cristina Jiménez nos va a hablar de su cursillo, su obra literaria. Ella trabajó un tiempo en el área Yo trabajé en Chile, en Chile. en consultorio, en la pública, así súper. Ahora, pero me cansé. Bueno, Ella es Igora, así que así lo bien hablada y viene a su bajo usar para eso. ¿ya? Ya. Bueno, gracias por invitarme y que la presentación está bonita. Bueno, como dijo Sergio, ahora, no sé si estoy escritora, estoy tratando de serlo, ¿ya? Yo quería estudiar literatura. Mi mamá no, que como te vas a poner de hambre, te puede quedar muy mal. Y me puse a estudiar como loca, o sea, es súper nuevo, si bien plantea porque quería terminar y dedicarme a la literatura. Pero después ya tuve hijos y se me empecé a entusiasmar, pero cuando ya los niños tuvieron un poquito, así nomás, yo empecé a meter a talleres, a 2 talleres, y publiqué esos 3 libros. Los primeros empecé el año 1990 con estos 3 libros de poemas, ¿ya? Que son de corte erótico. No son eróticos, pero como el compromiso, así me lo empezaron a calificar. Que yo escribía el corte erótico. Así que después me metí en un taller más serio, más grande, de Pía Barra. No sé si alguien ubica que como Pía recibió muchos premios, ha sido profesora de Simonetti, de Rebel, en la Ribera de Tellier, mío. Entonces ella es muy reconocida, muy buena tallerista, ¿ya? Entonces publiqué con ella porque ella además tiene una editorial. Este primer librito, que se llama Primera Persona Plural, que son cuentos. Porque ella hace talleres de cuento erótico. Y después me publicaron una editorial chiquitita me publicó también pero poquito, ¿ya? Y después, el año 2017, publiqué el último libro de cuentos de adulto erótico, que se llama Crujida por Todos, ¿ya? Y dentro, bueno, voy a jactarme un poquito, porque he pretendido hablar con un premio, ¿ya? Y
18. Más encima, para mí también considero un premio el que me haya salido 2 cuentos míos en el librito del mes. No gané, pero quedé en los 100 mejores, así que para mí eso es bueno. Para mí es un premio. ¿Ya? Bueno, esa era mi trayectoria hasta el año 2017 con los libros de adultos. Pero el año 2024, no sé por qué, no sé ni por cuál fue el motivo, no recuerdo el momento en que decidí publicar El cepillo de Pachi, ¿ya? Que es un libro infantil. Y creo que ahí me achunté. Porque me fue súper bien, incluso me gané una mención a Rosa en un concurso de Estados Unidos, ¿ya? Y se agotó. Bueno, igual y estos están agotados, ¿ya? Porque eso era un poquito. Y parece que no está tan malo. ¿Tú lo leíste? Está en la biblioteca de la facultad. Bueno, Fernando, el año pasado, hace como 2 años, nosotros hicimos con otros colegas unos talleres de cuentos aquí. Que mucha gente lo supo. Y Fernando fue mi alumno de cuentos, ¿ya? Y escribe como los dioses, de verdad, escribe maravilloso. Yo lo estoy tratando de motivar a que publique un libro, porque de verdad es genial como escribe. O sea, yo me quedo así cuando leía sus cuentos que ha hecho ahí mismo, escribe maravilloso. Yo creo que está perdiendo el tiempo. Bueno, publiqué El cepillo de Pachi y el año pasado estuve enfermita, así que no hice nada. Y este año me lancé de nuevo, volví con más fuerza y publiqué Sorry, una vida distinta. Ahora, en junio, este mes, va a salir El Peo y el fantasma de Rodomiro, que es un libro, estos dos son libros álbumes que lo ando trayendo y los puede alquilar. Si no lo necesitan, no importa, está en librería, está en Busca Libre y en las ferias de libros también esas que se hacen. El otro día en la Feria del Libro, ¿no? Estoy súper contenta, ¿ya? Y ahora sale El Teo y el fantasma del Glormiro, que es un libro mucho más chiquitito, como de colegio, ¿ya? Y voy a hacer la segunda edición del Cepillo de Pachi. Así que, bueno, les quiero contar de mi libro infantil, porque lo erótico no puedo. Sí. También mira, si te encuentras, pero casi como ese cuento erótico antes veníamos comentando con que los chiquillos, porque yo tuve la 17 años en operatoria haciendo docencia, y fue una semana de la facultad, un día le dijeron, doctora, ¿podemos leer su cuento para competir las competencias? Y le dije, bueno, fantástico. Y llegó el momento, ya, suban al escenario. Y yo, ¿qué? Tengo que ver, con la chiquilla ahí, la certeza, la llanta. Y yo mientras yo leía, los chiquillos actuaban. Una chica hacía un cuento de lugar que una niña que hace aseo se enamora y se hace todo un ruido mientras con la pelota. Y una alumna hizo de la niña que va a abrir al museo naval de Valparaíso y otro chico hizo el Arturo Pras. No, fue súper bien, pues sacamos el segundo lugar porque el primer lugar era de baile y uno vestido maravilloso, así que, pero me fue súper bien, fue súper lindo porque los chiquillos, no sé, pues me tomaron como cariño, fue súper poquito. Entonces, bueno, pero ahora estoy con la literatura infantil y todo me chantalla, ahora me dice, ¿qué pasó? Pues la vieja, no sé, pero la verdad es que no, porque estos libros los tenía escritos de hace muchos años, ¿ya? Y yo ahora digo, ¿por qué no los publiqué antes? ¿Por qué no los publiqué antes? Pero bueno, era ahora el momento. Y le quiero mandar a hacer rapidito de qué se trata cada uno de los cuentos infantiles, ¿ya? El cepillo de Pachi es un cepillo de dientes que la niñita Pachi, la dueña, no lo usa, ¿ya? Entonces, todos los cepillos en el baño en la noche, ahí están los cepillos, pues está la mamá, el papá, las mascotas, los hermanos, todos los cepillos comentan del trabajo que hicieron del día, ¿ya? Se lo voy a contar así rapidito hasta el final total. Con lo más. Y
Y el cepillo, o sea, todos cuentan en la noche lo que hicieron, lo que hizo la mamá, como le lavó, que era eficiente, que usaban la pasta rica y que en el cepillo el Pacho no tenía nada que decir, estaba muy triste. Entonces, porque la niña nunca lo usaba, hasta que la llevaron al dentista y tenía una caries y los tenía que inscribir. Bueno, palabras de bien, ¿ya? Entonces ahí ella dice que un cepillo en mano, y el cepillo se pone chicle, cree que lo van a botar, y al final a usted le dice que el cepillo es fantástico, la niña y le enseña, le hace la restauración, le enseña, y al final la niña le dice que yo quiero un cepillo musical, porque era valiosa la niña. Entonces, ahí le dice que porque el cepillo tenía una bailarina. Entonces la bailarina del cepillo se pone a cantar y ahí la niñita usa el cepillo. Bueno, pasan varias cosas, es el resumen, ¿ya? Pero tiene una enseñanza, porque igual a ti que tiene que lavarse, la doctora le enseña 2 minutos, 2 metros aquí, tiene que ser el cepillo suave, o sea, darle de educación. O sea, de hecho, la mencionan Rosa Guerrero, es dentro de los libros ilustrados para niños educativos. Por eso yo tengo esos bien. Ahora, el segundo libro pone una hormiga distinta. Se trata de una hormiguita que le falta una antena, ¿ya? Y que las hermanas las discriminan. Las hermanas del hormiguero las discriminan. Entonces las hermanas en la fila, ahí se están riendo, van en la fila y se cae un hoyo, ¿ya? Y la reina se enoja porque las cuenta y no encuentra a Forni. Y ella mientras tanto anda en el hoyo ahí llorando, no quiere llorar porque se va a robar y no va a ver, se le van a nublar los ojos, entonces se pone a cantar y a bailar. Aquí era muy simpática, muy tierna. Y pasa una bolilla y la saca. Bueno, y ahí pasan, vuelven a la hormiguera, y la hermana han valorizado, y habla un poco de la discriminación. Que las personas, los seres, valemos no porque somos iguales, ¿ya? Pues también es que debe ser educativo. Y el último es más entretenido, aunque también habla un poco de la amistad, ¿ya? Que un niñito, se ve chiquitito ahí, que encuentra un fantasma en la cocina, chiquitito, y que juega con él en el patio, y tiene un perrito que se llama Piris. Ahí está durmiendo el fantasma en un calcetín que le consigue él, ¿ya? En la noche conversan, se ríen, y se dan cuenta que el fantasma lo ven los puros niños, no lo ven los adultos, ¿ya? Bueno, como no lo ven, lo pasan súper bien y lo llevan al colegio, porque el fantasma le pide que lo lleve al colegio, ¿ya? Y una vez, siempre el niño iba al colegio, jugaba, se lo presentó a su niñera que le gustaba, todo bien, hasta que descubrió que le gustaba comer lápices labiales. Y empezaron a desaparecer los lápices labiales en la casa, desaparecieron en el vecindario, después a la presidenta, todos se le desaparecieron los lápices labiales hasta que se supo que era este fantasma, ¿ya? Y ahí, bueno, el niñito hace un... Ahí sí no se lo voy a contar. Yo voy a salir. Bueno, pero eso es lo que está en Busca Libre, está en la librería, la Feria Chilena del Libro, en Antártica, y está en una librería que es de la misma editorial, Trayecto. Eso quería mostrarles y los tengo aquí por si los quieren ver, si los quieren comprar, si no les importa, ¿ya? Porque la verdad es que estoy súper contenta. Ya no ejerzo, ya, pero porque cada para allá, pero no, porque ya quiero ser feliz y estoy siendo súper feliz con esto. Así que gracias a la vida, gracias a... Gracias a Dios por su atención. Así como la bioética se desenvolvía en muchos niveles. También los cuentos y la imaginación están en medio. Ella ha programado su profesión con este aspecto clérigo
Así que tanto dejarse nomás y invitando a tener una galletita. Se me olvidó algo. Perdón. Bueno, aquí tengo el libro para vender. De paso me quedan dos, o sea, me quedan, por si no quieren, aquí para el 15 y de la hormiga. Ya, aquí tengo dos abiertos para que los vean. Y tengo de los de adultos también. Pero, no, otra cosa, el cliente es bien. No importa si no me pongo. Es que estos son mis comienzos, ¿ya? Que como uno no tiene experiencia, ya decíamos yo paso donde si quiere. Eso es verdad. Y me lo imprimieron mal, me puse una falta de ortografía, en el lanzamiento veo médico con ese tipo, casi me muero. Entonces yo lo regalo. Entonces, no sé, pues lo voy a caer. Si es que alguien lo quiere, son mis comienzos, son buenos. ¿Ya? Pero si alguien lo quiere, ahí están. Gracias. Ya, y de ahí van a hablar. Así que muchas gracias. Tenemos un vinito de honor, hay un vinito dulce para aumentar y le pedimos feliz de Juncker. Como la fiesta, no para eso. Así que digo, sí. Muchas gracias a los que puedan estar en el libro. Gracias por eso.